gracias amigos. El líder y guía de Voz para el Cambio hoy está de cumpleaños. Sí. Desde aquí le deseamos muchos éxitos, que se mantenga saludable, haciendo lo que él le gusta, escribiendo. ¿Y cuántos años son? Él aparenta de 50 años. Él la dice cada rato aquí en Voz para el Cambio y me vive estigmatizando porque él dice que ya tanto que yo he vivido. No, pero eso no es así. Pero al paso como él va, es posible que él se meta fácilmente a 100 años y un poquito más. Me parece que a Alfonso no lo saca nadie de su casilla, ¿eh? No, un hombre que no pasa mala noche. No toma alcohol. No, muy disciplinado. Se alimenta muy bien. Sí, muy sano. Claro. Y gente así, por lógica, tiene que durar muchos años. Así es. Así que así como él va a durar muchos años, que también Voz para el Cambio, que es una idea de él, permanezca en el tiempo también. Muchas gracias. Esperamos que sus amigos pues y amigas del mundo, porque tiene amigos todos esos países que usted ha relatado: Colombia, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, España. Ya saben que el amigo Alfonso Torres Ulloa está de cumpleaños, así que nuestras felicitaciones desde el canal, desde el programa Voz para el Cambio. Bueno, Jacinto, estamos celebrando la vida, pero vamos ahora a entrar al acontecimiento en el que está gran parte de la humanidad ahora con la Semana Mayor. Y hay que decir que, y por eso es que hemos estado llamando en el segmento anterior a la población para que no pierda el control al movilizarse, porque lo que ocurrió con la vida de Jesús, el que la entiende, el que la estudia, no es como para que usted se vuelva loco ingiriendo bebidas alcohólicas, porque lo que hubo fue un verdadero sacrificio que yo pienso que a lo largo de los años no ha ocurrido otro igual. Me gustaría que usted pudiera, con su experiencia, por lo que ha estudiado, llegó casi a ser sacerdote, su misión de diácono, nos haga un esbozo de las últimas horas vividas por Jesús. Asimismo, Juan Francisco, yo decía ayer, miércoles, que estábamos a mitad de Semana Santa, porque la Semana Santa comienza con lo que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la entrada de Jesucristo a Jerusalén y es proclamado Rey del universo. Ese Rey, ese Mesías que el pueblo judío esperaba. Y ese mismo pueblo judío es que entra en conflicto con Jesús. Y Jesús, a partir de su prédica, va creando ciertos inconvenientes dentro de esa clase sacerdotal de ese momento, la gente que tenía el poder, tanto el poder religioso como el poder político. Ver cómo este hombre iba ganando gente y más gente se congregaba con él, fue creando celos y más. No hay peor celo que el celo del poder, que el celo del liderazgo, porque la gente al final eso es lo que busca: poder, el liderazgo, pero para buscar unos beneficios personales, cosa que en Jesús fue todo lo contrario. Entonces, Juan Francisco, la iglesia ya desde hoy jueves 14 de abril, en esta Semana Santa, Semana Mayor, comienza la iglesia cristiana, la iglesia católica, a celebrar lo que es el Triduo Pascual. Triduo son 3 días, y son 3 días donde vamos a ver nosotros varios acontecimientos, que es parte de lo que es el misterio que celebramos, y sobre todo el sentido principal de cada cristiano es lo que hoy se celebra, hoy jueves, mañana viernes y luego el sábado. Entonces hoy interesante porque la iglesia
Ya uno puede seguir cada una de las redes sociales, los programas de televisión, siguiendo desde las basílicas, desde el Vaticano, desde las parroquias, lo que vamos a estar participando de lleno en cada una de estas actividades. Hoy Jueves Santo se celebra lo que es Jesús, un encuentro con sus discípulos ya de despedida, lo que se llama la última cena. Y en ese encuentro es donde prácticamente ya se marca su hora de que va a ser entregado. Y ahí le va a entregar que el discípulo que está cerca de él, que es Judas Iscariote. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver en esta celebración de hoy? Primero, hoy ya desde la mañana en las diócesis se celebra lo que es la misa crismal. En esa misa los obispos con todos sus sacerdotes hacen una renovación de su voto. Hoy es el día del sacerdocio. ¿Y por qué es el día del sacerdocio? Porque en la última cena, donde Jesús se baja y le lava los pies, se hace esclavo de sus discípulos para lavarle los pies, como enseñanza que del servicio y del amor que tenemos que tener nosotros hacia la demás persona, ser servidor. Y se instituye lo que es la Eucaristía. Entonces, en esta fiesta de hoy, en esta celebración de lo que es el Jueves Santo, que es la última cena, ya vemos cómo Jesús nos enseña cómo vivir desde el amor, desde el servicio, es donde instituye lo que es la Eucaristía, la que celebramos todos los domingos. Y otra cosa, ¿quién celebra la Eucaristía? El sacerdote. Así que un día como hoy se instituye el sacerdocio desde Cristo, y eso es lo que representan en la iglesia los sacerdotes. Luego también vemos cómo hoy Jesús, prácticamente después de esta cena, es que lo entregan. Es que Judas ya hace negociaciones con los sacerdotes, y por 30 monedas Juan Francisco entrega a Jesús, para que Jesús empiece a vivir este proceso que ya está marcado. Inclusive en el Antiguo Testamento se habla de ese Mesías y cómo ese Mesías iba a morir, cómo iba a ser atrapado, preso, maltratado, y cómo iba a sufrir inclusive en una cruz con dolor. Entonces ya mañana, viernes, entonces damos un paso más y celebramos lo que es el Viernes Santo. Es un viernes de silencio. Un ejemplo, hoy se expone un poco el Santísimo, pero mañana no va a haber Eucaristía. Mañana lo que se hace es hacer lectura de lo que es la pasión. La pasión de lo que Jesús pasó, muerte y muerte en la cruz. Entonces mañana la gente va a la iglesia, participa de esa pasión, de esa lectura, se leen varias lecturas y nos invita a un recogimiento, a un silencio, de poder acompañar a Jesucristo en ese momento tan difícil en lo que lo tienen crucificado. Y ya para lo que es el sábado Santo Juan Francisco, entonces se hace, en la noche hacemos la vigilia pascual, y es la vigilia que celebramos la resurrección de Jesucristo. Por eso la iglesia se viste de blanco, se llena de flores, el altar se pone, se cambia, los cantos, se canta el gloria, dando gloria a Dios, porque a través de ese gesto de Jesús, de esa muerte en la cruz, esa resurrección, le dio a usted, me dio a mí, le dio a la humanidad la posibilidad de poder empalmar con Dios una vida eterna a partir de la creencia de su mensaje. Entonces, ver la Semana Santa, ver estos 3 días, lo que es el Triduo Pascual, también es una oportunidad para uno adentrarse a lo que es el misterio de Dios, y sobre todo en ese misterio que ya va de la mano con una historia de salvación en la propia historia de la humanidad, donde Dios mismo se hace hombre en Jesús como su Hijo, y como hombre nos enseña a nosotros
de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que actuar desde el amor, desde el servicio. Entonces, Jacinto, el cristiano auténtico a partir de hoy se concentra, abandona la calle y entra en un proceso de reflexión. Es así como usted lo dice, un cristiano practicante, un cristiano que conoce y sabe lo que es esto y vive este tiempo, sabe que cuando llega la Semana Santa, primero fíjense que la Semana Santa, primero lo que hacemos es trabajar primero el tiempo de lo que es la Cuaresma, durante 40 días haciendo un camino de reflexión, un camino de conversión, para poder comprender y entrar a esta fiesta ya de manera liberada, más tranquila, abrazando este proceso, la cruz y sobre todo abierto a la resurrección, de celebrar este acontecimiento. Pero es una etapa de sacrificio entonces para el verdadero creyente. Claro, porque nos permite a nosotros los cristianos recordar esos momentos de Cristo, vernos también en el espejo, revisando de cómo estamos actuando, cuál es nuestro comportamiento, si tiene que ver con un comportamiento cristiano o no. Y cuando usted se mira, pero ven acá, mi comportamiento no es la cristiano. gente no ha entendido, entonces la gran mayoría no entiende eso. No, yo creo, Juan Francisco, y lo veo desde la misma capacidad, la misma formación, como decimos nosotros, de que en este país, para pensar en el país nuestro, para no meternos con otros países, solamente con nuestra realidad, así como tenemos debilidades en la formación, entonces en todos los temas también vamos a tener debilidades en la formación cristiana. Esto es un proceso de formación, esto es un proceso de interiorización y esto es un proceso también, Juan Francisco, de que de una costumbre que usted la va asumiendo. Si usted es un niño, yo en este caso, mi esposa y yo tenemos 2 niños, Sebastián, Martín, empezamos desde pequeño a enseñarle lo que es la fe, lo llevamos a que participen con nosotros en las celebraciones en la iglesia, leemos con ellos de vez en cuando la palabra, la analizamos, la reflexionamos. ¿Qué va a pasar con esos niños nuestros? Que van a aprender la fe como nosotros y lo convierten, lo abrazan como algo cultural. Y sobre todo, Juan Francisco, y ahí yo quiero puntualizar, no solamente convertir esta vivencia, estos aprendizajes en algo cultural, sino en algo que es cultural, pero que también le da un sentido a su vida. Entonces el cristianismo tiene que convertirse, estas enseñanzas, ¿en qué? En una filosofía de vida, íntegro. Donde quiera que usted se mueva, usted tiene que ser un Cristo en el sentido de que tiene que actuar con esos valores cristianos, esos valores de humanismo, esos valores de servicio, esos valores de entrega, esos valores de ver al otro como alguien importante, esos valores de usted ponerse en esa disposición siempre de dar lo mejor de sí, dar su mejor cara y vivir los valores. Ese es el cristianismo que tenemos nosotros, no solamente de ir a la iglesia y cumplir con los oficios religiosos, sino también eso convertirlo en un estilo de vida en ese día a día, Juan Francisco. Jacinto, hay diferentes denominaciones cristianas, pero en este punto que tiene que ver con lo de la Semana Mayor, ¿todas están de acuerdo con el sacrificio de Jesús? Sí. Cada iglesia cristiana, igual que hay religiones cristianas, iglesia cristiana. Y dentro de las religiones cristianas tenemos lo que es en este caso, la iglesia católica, cristiana católica, tanto romana, pero también la iglesia ortodoxa. Vamos a ver, Rusia es donde más tienen ortodoxos y algunos países del Medio Oriente, que viven la misma tradición cristiana, porque el cristianismo usted lo tiene que ver de varios elementos, fundamentos, que tenemos que tener en cuenta, que es primero la Biblia, y que en la Biblia están las enseñanzas, los relatos que te hablan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en este caso, de Jesús de Nazaret. Es el libro por excelencia que se utilizan varias religiones cristianas, tanto el
el judaísmo, el islam, por ejemplo, tienen lo que es el Pentateuco, igual que el cristianismo. Y yo creo que toda enseñanza, toda iglesia que tenga a Jesús como norte, entonces este es un tiempo importante para estas iglesias. Entonces, en este caso la anglicana, que también es cristiana, vamos a ver que también vive estos momentos que estamos viviendo nosotros en la iglesia cristiana, en este caso de la mirada del catolicismo. Entonces, es una fiesta universal. Y luego están las iglesias, como le llamamos, los hermanos separados, los evangélicos, que los viven, toman en cuenta este acontecimiento, este tiempo importante, nosotros llamamos tiempo litúrgico, lo que es la Semana Mayor, el Triduo Pascual, y ellos también hacen un stop para en su iglesia hacer reflexiones para acompañar a Jesucristo y ellos conmemorar también este acontecimiento. ¿Cómo se conmemora la fecha en Jerusalén? Es que, bueno, Jerusalén, si lo vemos desde la parte histórica, es el centro, es como si fuera el epicentro, porque es donde Jesús prácticamente se mueve, es donde Jesús en esas tierras donde nace, donde se espera como Mesías. Así todo cristiano, el sueño que tiene de pisar Jerusalén, ciudad santa, y fíjense que todos los conflictos que se han armado durante la historia de estos 2000 años, ¿cuántos conflictos se han? Ahí no fue que inició la persecución. Para que te vea, entonces, y siguen todavía los conflictos. Jerusalén, pueblo que persigue. Por el templo, todos los conflictos que se han debatido, se han realizado ahí para tener la potestad de ese espacio tan importante para los judíos y ahora para los cristianos, porque antes no eran los cristianos. ¿Nunca ha habido arrepentimiento histórico de parte de los judíos? Bueno, es que todavía los judíos todavía están esperando el Mesías. Y a Jesús lo que le han reconocido ya posteriormente es que Jesús fue uno más de los profetas que han pasado por este mundo, es más, por esa tierra. Están esperando al Mesías. Entonces, digo, vamos a decir, los judíos, en este caso la religión judía, pero ¿cuántos judíos hay que son cristianos? Y da gusto cuando vemos en estas primeras comunidades que se van creando, en la predicación de Pedro, de Pablo, pero también la predicación de San Pablo, cuántos judíos conversos, en el sentido que dejaron el judaísmo como religión para hacerse cristianos. La religión cristiana nace de los judíos. Entonces los judíos cristianos están celebrando ahora mismo este gran acontecimiento en Jerusalén. Bueno, interesante explicación, porque hay bastante doctrina, interpretaciones acerca de este acontecimiento tan interesante que conmemora la humanidad en este momento, pero hay cosas que es necesario ponerlas sobre el tapete para que la gente pueda entender realmente lo que ocurrió y decir que sobre Jesús se estructuró un expediente falso. Sí, y la historia ha desvelado esa verdad, esa realidad tan penosa, pero ya era parte del misterio de Dios, de que tenía que pasar eso para, decían ellos, mejor que muera uno para la salvación de todos. Ya decían inclusive la misma persona que lo crucificaron, las mismas personas que lo sometieron, las mismas personas que montaron calumnias sobre él. Pero se dice que Jesús fue víctima de la intolerancia religiosa de su época. No solamente religiosa, sino vamos a hablar del poder, el poder político. Pero también, eran sumos pontífices los que estaban persiguiéndolo. No, eran en este caso Asná, Caifás, son personas que eran los responsables en ese momento de la iglesia. Pero aquí como hemos visto que han querido asesinar al Papa o a líderes religiosos
han querido por ese celo también de poder, o cuando se vean amenazados. ¿Cuántos profetas asesinaron? Porque le decían las verdades a los príncipes, a los reyes. Entonces, ¿cuántas personas han tenido que sufrir condenas, asesinatos por decir la verdad? Y Jesús fue parte también de esas personas. Una verdad que hasta el día de hoy se ha mantenido durante 2000 años, y aquí estamos hablando de Jesús. Aquí estamos creyendo en sus palabras y sobre todo convirtiendo eso en una filosofía de vida. ¿Cómo analiza la iglesia o las iglesias? ¿Cómo la analizan? Pero en este caso a la que usted pertenece, que es la Iglesia Católica, la decisión del procurador cuando le llevan el acusado, dice: yo no encuentro nada que este hombre haya violado, llévenme este hombre de aquí porque yo no puedo juzgarlo. Sí. Pero al final la iglesia acepta como un hombre bueno, prudente, la decisión de esta autoridad, que al final parece que por cobardía tiene que hacer cosas que él no estaba de acuerdo. Es que primero hay que estar en ese momento, pero uno puede deducir, Juan Francisco, la gente cuando abraza el poder no quiere salir del poder, porque tanto de los líderes religiosos, que fueron los que llevaron toda esta trama por todo lo que Jesús estaba haciendo, estaba en entredicho todo el liderazgo de ellos, tenían miedo a perder ese liderazgo, en este caso los líderes religiosos. Pero cuando vamos a la parte de los líderes políticos, en este caso de Pilato, Herodes, Pilato no encuentra, pero tiene unos líderes religiosos que si no hace lo que ellos quieren, entonces mandan a Roma para que le quiten a este hombre. Pero él flaqueó entonces. Ah, claro, no fue justo. Por mantenerse en el poder. Por eso no podemos aceptar eso como algo justo, sino que la iglesia lo ve como una injusticia por parte de esos poderes. Fue débil. Claro, fue débil y se aferró más al poder. Y mejor prefirió condenar a un inocente. Pero es que su esposa lo llamó y le dijo: no te metes en eso. Sí. Ese hombre no sabe Herodes cuando se lo llevaron, fíjense que Pilato se lo mandó a Herodes. Y Herodes contento porque quería conocer a Jesús. No, porque a Jesús lo tenían como una pelota, porque no sabían qué iban a hacer con él. Y Herodes lo entrevista y no le responde nada. No. Y lo que lo manda entonces a azotarlo y llévenselo otra vez a Pilato. Ay, Jesús lo humilló. Claro. No le dijo nada. Entonces ante el poder usted sabe cómo se... Entonces Jesús es víctima de todo eso, del poder, de no tener, de no comprender, de ser de esa parte que Jesús predicaba con esa coherencia de vida. Mira cómo Juan el Bautista, por decir la verdad, le cortaron la cabeza y Jesús lo pone de ejemplo, porque Jesús sabe cómo él también va a morir. Pero no solamente Jesús, cada uno de esos apóstoles, los 12 apóstoles terminaron igualito que Jesús, crucificado. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Entonces son parte cuando se abraza Juan Francisco ese mensaje de la fe cristiana. Usted inclusive no tiene miedo a la muerte, y eso es lo que el cristiano debería de repensar, analizar, reflexionar, lo importante de este acontecimiento que estamos viviendo ahora, desde hoy Jueves Santo, mañana viernes y el sábado con la misa ya de Pascua de Resurrección, y cuando regresemos ya el lunes santo, venir renovado con otro espíritu más humilde, más dispuesto a colaborar, a afianzar los lazos familiares, los valores, ser una persona totalmente diferente. Yo pienso que merece ser resaltada ese número tan reducido de personas que tuvo allí en los últimos segundos de vida de Jesús, el discípulo amado, María Magdalena. Madre, ahí tienes a tu hijo, hija, tienes a tu madre, todo eso que da pie para ver cómo se va construyendo la iglesia, lo necesario que somos el uno para el otro, y sobre todo el papel de María, su madre. Por eso es que ¿Cómo magnifica la iglesia esa pureza? Porque Juan no estaba obligado a estar ahí, María la madre sí, pero los demás se echaron esa responsabilidad. Sí, lo que pasa es que ser discípulo, creer en el mensaje de Jesús, también es estar ahí de pie ante la cruz, y ver la cruz también como una responsabilidad
que hay que abrazar, que hay que asumir, cómo pasar por el dolor, asumir el dolor, pero ese es sabiendo que ese dolor que usted pasa se va a convertir que en una alegría. Y eso es lo que Jesús brinda a la humanidad. No importa la calamidad de los problemas que usted tenga, pero si abraza el cristianismo y piensa que después de esta vida terrenal hay una vida eterna, entonces lo que te ofrece esa vida eterna, va a saborear la mies de lo que es el reino de Dios, y a eso aspiramos. Y yo no quisiera despedir el programa, pero yo tengo que participar ahora tempranito en lo que es la misa crismal ahí en la catedral. Voy a prestar un servicio como diácono y estoy ya en el tiempo. Hay una persona que le va a acompañar a usted en lo que falta de este programa, el amigo Vladimir Cruz López, que tiene toda la formación para seguir hablando de los temas que usted le quiera proponer a él. Así que gracias, Juan Francisco. Es uno de los grandes exponentes que hay en Voz para el Cambio. Me alegra mucho esa posibilidad que usted anuncia. Entonces, Jacinto Ascensión tiene compromiso, producción, vamos a liberarlo para que no tenga que responder gagueando. Sí, feliz Semana Santa a ustedes también, gracias. Gracias por todas esas explicaciones tan importantes que ha dado. Vamos a la pausa.